Ahora sí, somos todos oídos. Listo, buenas tardes a todos. Entonces, pues, como ya lo dijeron, pues vamos a hablar de un tema que es de bastante interés para las empresas y para los emprendedores. Entonces, lo dividimos en tres partes. Lo dividimos en una parte de cumplimiento de obligaciones corporativas, luego un cumplimiento de obligaciones laborales y por último, cumplimiento de obligaciones tributarias. Lo que queremos principalmente es que ustedes vean cuando uno formaliza una empresa e inicia labores, qué es lo que debe tener en cuenta, cuáles son las principales obligaciones y que vean que, digamos, esto es algo que les puede ayudar a futuro, como tener estos conocimientos o estos temas claros para evitar en algún momento temas de contingencias o que tengan que después buscar una asesoría para efectos de arreglar errores que ya están andando. Entonces, es básicamente como para que entendamos que es mejor un tema de conocer para prevenir y no después un tema de tener que buscar y corregir. Entonces, le doy la palabra a Daniela Pérez para que inicie con la parte de cumplimiento de obligaciones en materia corporativa. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, eh, Juan, y a todos los presentes. Entonces, vamos a iniciar en primer lugar, otra vez tratando de recordar o recapitular o traer a colación pues, los beneficios que trae formalizarse. Esto porque claramente también ahí tenemos muchas personas que diversas respecto al proceso, el momento en el que están en su empresa. Entonces, pues recordemos los beneficios para comenzar de manera positiva del tema de formalizarse como empresa. Uno, em, pues nos da la posibilidad de acceder a programas e incentivos del gobierno nacional. Entonces tenemos incentivos como el PAEF, algunas coberturas de crédito, algunos programas de impulsa y bueno, algunos descuentos que también nos dan las cámaras de comercio al momento de registrarnos o de renovar nuestra matrícula mercantil. Al mismo tiempo, las empresas que están en procesos de licitaciones públicas, pues el tema de formalizarse, pues le da esa posibilidad de presentar sus ofertas y de obtener contratos. También acceder a programas de asesoría y acompañamiento de entidades gubernamentales, acceder a créditos, también seguros, que son importantes tanto para proteger bienes, el patrimonio y empleados. Eh, lo veremos un poco más adelante en la parte tributaria, pero cuando nos formalizamos tenemos la posibilidad de descontar el IVA para la compra de bienes y la utilización de servicios. Y bueno, también todo el acceso a financiación, tanto de forma bancaria como también con algunos otros mecanismos como, no sé, acceder a la bolsa, emitir bonos y utilizar otro tipo de herramientas que existen. Y bueno, eh, obviamente también para hacer, digamos, la empresa, claramente lo podemos hacer de diferentes maneras. Una forma es hacerlo como persona natural, como personas naturales, las empresas em, pueden registrarse como comerciante y eso pues, se hace ante la Cámara de Comercio y vamos a irnos un poco más hacia la parte de personas jurídicas, es decir, la creación de sociedad. Y ahí haciendo también una pequeña anotación que pues personas jurídicas también pueden ser entidades sin ánimo de lucro, pero como estamos sobre todo en un tema de comercio, pues creemos que las sociedades pues es el vehículo natural para llevar a cabo actividades en donde queremos efectivamente lucrarnos. Y existen pues distintos tipos de vehículos para hacerlo, las sociedades por acciones simplificadas que son actualmente muy utilizadas en Colombia, las SAS, pero también tenemos sociedades anónimas, sucursales de sociedades extranjeras, entre otros. Digo que las SAS en este momento son muy utilizadas porque efectivamente son flexibles respecto a su forma de constituirse, se hace por documento privado, no tienen tantos requisitos normalmente en términos
de tener una junta directiva, por ejemplo, de necesidad de tener un revisor fiscal desde el inicio y también si eventualmente se quiere hacer una reforma de cualquier tipo respecto a esa sociedad, se hace también normalmente eh, a través también de un documento sencillo, una decisión sencilla del órgano corporativo correspondiente, pero obviamente dependiendo de la actividad, para algunos casos va a ser importante mirar tipos societarios o vehículos societarios específicos. Entonces, pues para, por ejemplo, empresas de servicios públicos, solamente podemos pensar en una sociedad anónima SA o en una SAS, y así pues pasa dependiendo también de la actividad que se va a desarrollar. Eh, Después, como de esta breve introducción, efectivamente, pues cuando ya somos empresa, lo importante es también cumplir y cumplir desde el inicio. Se generan una serie de obligaciones, obviamente, pero pues eso se balancea con todos los beneficios. Entonces, es muy importante, sobre todo anualmente, tratar de tener un calendario para cumplir con todas esas obligaciones, tanto corporativas, tributarias y de otra naturaleza que nos imponen. Y normalmente, sobre todo, es muy importante para todos los empresarios la fecha del 31 de marzo de cada año. Normalmente es una fecha en la que se tienen que aprobar ya estados financieros, renovar la matrícula mercantil. Dentro de eso, es importante que cada año, obviamente, tenemos que tener unos estados financieros y, y bueno, entonces, como ya venía diciendo, la aprobación de los estados financieros, la renovación anual de la matrícula mercantil, que la forma de hacerlo correctamente es después de aprobar los estados financieros. Normalmente no se hace así, pero es la forma correcta. Tener también hacer el tema del depósito de los estados financieros para las SAS que no necesariamente, pero cuando van creciendo, dependiendo de sus activos o ingresos, sí van a tener la obligación de tener un revisor fiscal. Entonces, también tenemos una obligación de en algún momento, cuando vamos creciendo, tener ese revisor fiscal. Y asimismo, como lo mencionábamos un poco, está también el registro único de proponentes, que eso es para temas de contratación con el Estado, el cual uno se debe registrar, pero anualmente también se debe renovar, y la fecha es el quinto día hábil de cada año. En este caso, para 2024 será el 5 de abril de 2024. Y asimismo, para el 31 de marzo también tenemos los que estén obligados a tener su registro de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues llevarlo a cabo. Y bueno, todo este tema de cumplimiento de obligaciones corporativas obviamente es uno para estar al día, evitar sanciones, y también en muchos casos también es posible, después queremos vender nuestra empresa, pues necesitamos estar también al día en todos estos temas. Entonces, que desde el día uno, desde el día cero, tengamos presentes estas obligaciones corporativas y cada año también recordemos que tenemos que tener como un calendario. Eh, Ahora, ya vamos a entrar a un tema un poquito más específico, y son obligaciones ya particulares que se han venido desarrollando, pero que en general todas las empresas tienen que ponerle atención. Uno es el tema de la protección de datos. Todas las empresas sí o sí tratan datos. Todos tenemos clientes, todos tenemos proveedores, algunos tenemos empleados, pueden ser uno, pueden ser mil, pero todos tenemos. También podemos tener accionistas, socios, etcétera, ¿cierto? Y como tenemos a esas personas, pues efectivamente la forma de tratar sus datos personales, porque los recolectamos al ejercer nuestra actividad, pues entonces nos da que tenemos que cumplir con ciertas reglas respecto a ese manejo. Y bueno, quienes están obligados, bueno, cualquier empresa nacional o extranjera que trate datos personales en Colombia va a tener que cumplir con la regulación y con nuestras reglas. Y
¿A qué nos referimos con el tratamiento de datos personales? Bueno, pues es cualquier operación sobre datos personales, sea recolección, almacenamiento, circulación, supresión, transferencia, transmisión, cualquier tipo de manipulación de los datos personales es tratamiento. ¿Y cuáles son digamos, las reglas básicas de lo que se requiere o qué es lo básico que tenemos que tener? Uno, tenemos que tener una política de tratamiento de datos personales que debe estar disponible para que la puedan consultar. Y no, entonces también podemos tener un aviso de privacidad, que es un documento o puede ser un documento que resuma un poco la política de tratamiento de datos, nuestro manual y políticas y procedimientos internos de cómo se van a manejar los datos y un tema que es fundamental es la autorización del titular. Sea la forma que se utilice, sea un documento escrito o un documento que se diligencia online, pero todos aquí, todos damos la autorización de datos personales todo el tiempo. Entramos a cualquier página, cualquier compra, ustedes han visto que este es el sí o sí, más o menos de cada día. Y como mencionábamos anteriormente, existe también una obligación particular que es el Registro Nacional de Bases de Datos, que lo maneja la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no todas las empresas están obligadas a inscribir. Esa obligación se genera siempre que cumplimos con un rango de ingresos, como lo mencionábamos arriba. Entonces, mientras vamos creciendo y cuando vamos creciendo, pues también se van generando algunas obligaciones adicionales. Y en este momento también muy importante, y es el tema de los incidentes de seguridad que también tenemos que tener en cuenta. Juan, ¿puedes volver atrás, por favor? Gracias. Y bueno, resulta que para el tratamiento de datos lo importante sobre todo es mantenerlos, todos esos datos personales de la forma más segura posible. En este momento no existe una regla específica sobre qué es lo que se requiere sobre esa seguridad y sobre todo lo que se requiere es un tema de debida diligencia y que eh, cada encargado o cualquier empresa que procese datos personales pues tenga un sistema de seguridad y no solamente que tenga un sistema de seguridad que es totalmente pues discrecional de la empresa, sino también la forma de manejar cualquier incidente de seguridad. Y un incidente de seguridad no necesariamente significa un hackeo o una fuga de información enorme. Eh, de seguridad puede ser muchísimo más sencillo, como por ejemplo, si aquí lo estuviera presente, les preguntaría cuántos no hemos, uno, o enviado un correo a una persona que no debería habérselo enviado, o también nos han enviado correos que no debimos haber recibido. Un montón eso es un tema supremamente usual. Y eso puede ser un incidente de seguridad. ¿Qué pasa si estamos reclutando, perdón, a una persona para que trabaje con nosotros y tenemos datos de su cédula, copia de su cédula, también tenemos su historia médica y nos equivocamos de destinatario? Eso es un incidente de seguridad y aquí hasta el momento no hay sanciones necesariamente porque ocurran los incidentes de seguridad. Los incidentes de seguridad son normales, pero sí pueden haber sanciones por no manejar los incidentes de seguridad de una forma adecuada, por no haber tenido los procedimientos adecuados y no haber tenido después la debida diligencia para manejarlos. Y bueno, ya cerrando este tema de protección de datos, vamos a comenzar un capítulo pequeño que también se ha vuelto del día a día de todos y es el tema de compliance. Y cuando hablo de compliance, lo vamos a dividir en dos temas, que es como tradicionalmente se aborda o se aborda actualmente. Y uno es el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, más bien la prevención para evitar ese tipo de riesgos. Eh, Juan, puedes seguir a la siguiente, gracias. Y en ese sentido, también hay otra línea
que es el tema de anticorrupción y antisoborno. Eh, Básicamente, yo creo que a los empresarios, y muchos me podrían decir, cuántas veces queremos contratar con algún cliente y para el proceso de contratación nos toca diligenciar un formato y dentro de las preguntas, incluso a veces son más requisitos, nos preguntan, ¿tiene un procedimiento para temas de lavado de activos? A todos pues nos pasa porque es un tema obligatorio para algunas empresas y entonces ellos tienen que implementar, digamos, esa debida diligencia y nosotros si queremos pues hacer negocios con ellos, tenemos que comenzar también a cumplir. ¿Y eso por qué lo digo? Porque también normalmente para estos dos temas hay algunas empresas y que sí son obligadas, pero también está la posibilidad de hacerlo voluntario y son obligadas porque por ley pues cumplen con las condiciones para ser obligadas, pero digamos el mercado nos está haciendo que en realidad todas las personas estén, y todas las empresas más bien, estén obligadas de cierta medida. Entonces, comenzando con la primera rama, que es el tema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, es muy importante inicialmente hacernos como unas preguntas para saber si estamos por lo menos obligados al régimen y a las reglas especiales que hay. Entonces, tenemos que pensar, bueno, estamos sujetos a vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades y tenemos X cantidad de ingresos o activos en el año inmediatamente anterior, o somos una empresa habilitada por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio público de transporte terrestre de carga, o somos una empresa de vigilancia y seguridad privada, o bueno, también somos una empresa del sector financiero. ¿Y eso por qué? Porque también existen algunas reglas sobre ese estilo. Mira, discúlpame, te quedaste ¿Sí? descongelada por un ratico. Si puedes, por favor, ahí retomar. Ay, perfecto, muchísimas gracias, Luis. Eh, bueno, efectivamente, entonces, no sé hasta dónde me escucharon, pero primero tenemos que mirar si estamos obligados o no a algún régimen dentro de nuestra regulación colombiana, que puede ser SAGRILAF, SIFLAF, SARLAF, entre otros. Y eso depende de unas condiciones y de unos sectores en los que estemos. Ahora, después de que sabemos si estamos obligados o no, lo importante también tener una serie de condiciones que nos imponen estos regímenes. Toca entrar a mirar en específico cuál es, pero de manera general, lo importante es tener una política para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Mm, la política no debería ser, digamos, una general y modelo para todo el mundo, sino debe adaptarse mucho a la empresa. Después de que esa empresa identifica los riesgos, hay una obligación de capacitaciones y comunicaciones, el tema que hablábamos de la debida diligencia o el Know Your Client, que todos pues hemos tenido seguramente que ver en algún punto. Reportes, tema también de tener un oficial de cumplimiento y bueno, algunos informes que se deben hacer. También en la otra rama importante, pero que es también de compliance, que es la prevención de la corrupción y el soborno, y sobre todo se le denomina el tener un programa de transparencia y ética empresarial, como lo ha establecido la Superintendencia de Sociedades, pues para eso, para saber si estamos obligados, debemos también otra vez mirar una serie de criterios. Tenemos que decir, bueno, somos vigilados por la Superintendencia de Sociedades, tenemos negocios o transacciones internacionales
un valor establecido. Tenemos unos ingresos o activos que son iguales o superiores a un monto específico o somos supervisados por la Superintendencia de Sociedades. Tenemos contratos con entidades estatales. Obviamente la corrupción y el soborno se da muchísimo en los temas de contratos con entidades estatales, entonces es uno de los criterios. Y bueno, otra vez el tema de ingresos totales o activos. ¿Y por qué están todos estos criterios y parecen un poco desorganizados? Porque en este régimen algunas empresas pueden estar obligadas a tener tanto un programa que trate de mitigar riesgos de corrupción y soborno, ambos, o puede que sea solamente para uno u otro. Tenemos que mirar en qué sectores también estamos y pues porque han sido identificados como sectores en donde es más posible que ocurran estos temas. Entonces, sector farmacéutico, sector de infraestructura y construcción, claramente, en donde hemos además visto un montón de escándalos, manufacturero, minero energético, tecnologías de la información y así entre otros. Y también en este tema de anticorrupción y antisoborno, pues vamos a tener un régimen también similar en el tema de tener una política o un oficial de cumplimiento, cumplir con reportes, etcétera. Y bueno, con esto vamos a concluir de pronto sobre todo esta breve presentación sobre temas de temas corporativos y de compliance y vamos a darle paso ya a temas de obligaciones laborales con Ángela Pico. Hola, buenas tardes. Como lo dijo Daniela, digámoslo que em, como para que una empresa crezca y pueda desarrollar su objeto, requiere de talento humano, requiere de personal, pues nosotros quisimos traerles a ustedes como un breve recuento de lo que significa para un empresario tener trabajadores. Y asimismo, pues ser coherente y dar cumplimiento a la norma laboral. Entonces, en primera medida, sí me gusta aclarar que si bien hay diferentes formas de contratar personal, también hay mucha informalidad en el tema de prestación de servicios por parte pues de personas a empresas. Aquí la idea es abordarlo desde la regla y la generalidad que es el contrato de trabajo, el contrato laboral. Entonces, partiendo de esa base y de que realmente son muy pocos los escenarios en los que podemos contratar gente mediante esquemas distintos a los laborales, pues les quiero hoy traer el cumplimiento de obligaciones desde diferentes perspectivas. Uno, las perspectivas de obligaciones de pago. Dos, de reglamentación. Tres, del sistema de gestión de la seguridad de salud en el trabajo. Y cuarto, desde el cumplimiento de conformación de comités internos. Entonces, en primera medida, tenemos que todos los empleadores deben cumplir con pagar salario. Este puede ser o diario, quincenal o mensual, dependiendo de lo que estipule y pacte con los trabajadores. En segunda medida, la prima legal de servicios, que corresponden a 15 días de salario que se deben pagar a más tardar el 30 de junio y 15 días de salario que se deben pagar a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Las cesantías equivalen a un mes de salario que yo debo depositar a más tardar el 14 de febrero de cada año ante el fondo de cesantías que mis trabajadores voluntariamente decidan afiliarse. Los intereses de cesantías son, digamos, lo que el 12% de lo que mi trabajador causó por concepto de cesantías y se deben pagar a 31 de enero de cada año en la nómina de los trabajadores. Las vacaciones corresponden a 15 días de salario por cada año de prestación de servicios. Aquí, pues digamos lo que vale la pena resaltar que por ley, a mí me toca darle a mis trabajadores anualmente 6 días continuos de vacaciones al año para que los disfruten. Entonces, pues el resto yo lo puedo acumular, pero 6 en principio se deben disfrutar anualmente sí o sí.
Después tenemos el pago de aportes al sistema de seguridad social. Este pago de aportes pues está en cabeza de empleador y trabajador. Yo como empleador debo cumplir con el pago del 12% a pensiones, del 12,5% a salud, de riesgos laborales dependiendo del riesgo en el que esté mi empresa catalogada por la actividad económica en la que yo esté. Esa catalogación del riesgo se hace en conjunto con la administradora de riesgos laborales a la que yo tenga afiliados a mis trabajadores. La administradora la elijo yo como empleador y en ese sentido, pues dependiendo del riesgo en el que esté, voy a tener que aportar. El riesgo 1, que es el riesgo más común, aporta el 0,522%, mientras que el riesgo más alto, que es el riesgo 5, está aportando el 6,9%. Y los fiscales que son únicamente a cargo del empleador y esos son Alicebena, SENA y cajas de compensación familiar. Entre todos estos tres aportó el 9%. Entonces, para que tengan un poco el esquema de estos pagos claros, les trajimos un ejemplo que, que son costos laborales o cuando yo tengo un trabajador con un salario ordinario de 3,500,000 y en este caso un trabajador que gane 3,500,000 al que yo le reconozca un contrato de trabajo y dé cumplimiento a todas mis obligaciones laborales, me termina costando 56,350,105 pesos al año. Entre 11,5 salarios, pues digámoslo, 15 días de salario por concepto de vacaciones, por prima de servicios, por cesantías, por intereses, por aportes, aún yo siendo exento del aporte a salud y aún siendo exento del aporte a ICBF y a SENA por tener trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, igual el costo que yo debo asumir por tener a este trabajador es de 56,350,105 al año. Ya cuando es un trabajador con una capacidad económica un poco más grande y devenga un salario integral que es mínimo 10 salarios mínimos más 30% de carga prestacional, yo termino pagando 231,766,613 pesos al año. Entonces, un trabajador que venga el salario mínimo integral, que para este año son 16,901,000 pesos, me cuesta 231,000,000 al año. Entonces, esto es para que tengamos un poquito el panorama matemático del costo laboral de trabajo, pues digámoslo, de la mano de obra en Colombia. Adicionalmente, no se encuentra en estas diapositivas que les mostramos dos prestaciones adicionales que debo reconocer a un grupo específico de trabajadores, que son la dotación, es proporcionar vestido y calzado de labor, y esto se lo reconozco únicamente a trabajadores que devengan un salario mensual inferior a 2 veces el salario mínimo. Para el año 2024 estamos hablando de trabajadores que devenguen menos de 2,600,000 pesos. La dotación la debo entregar 4 veces al año en las fechas en las que me estipula la ley, que son abril, agosto, creo que octubre y diciembre. Son las fechas en las que yo debo hacer entrega de este calzado y vestido de labor. Y por otro lado, también tengo la obligación de pagar auxilio de transporte que equivale para el año 2024 a 162,000 pesos a los trabajadores que devengan hasta 2 veces el salario mínimo, es decir, que devengan menos o 2,600,000 pesos en el 2024. El auxilio de transporte no es salario, es decir, no es un ingreso salarial para el trabajador, pero por disposición legal lo debo incluir en la base de cálculo de prestaciones sociales, es decir, de prima de cesantías y de intereses a las cesantías. Para aportes a seguridad social no tengo en cuenta el auxilio de transporte ni para el pago de vacaciones ni eventuales indemnizaciones por despido.
Siguiendo con el cumplimiento de obligaciones, pues tenemos el tema de las políticas y reglamentación interna. Como primero, es 100% recomendado tener un buen contrato de trabajo. Esto nos puede evitar muchos conflictos a futuro. Entonces, una recomendación que nos gusta hacer es, desde el inicio tengamos las condiciones de contratación claras. Si bien yo tengo unas obligaciones que cumplir, el trabajador también tiene unas obligaciones y unas cargas que cumplir. Y que tenga todas las estipulaciones claras del cómo voy a ejecutar yo la labor siendo trabajador y las obligaciones que yo tengo como empresa. Partiendo de los contratos de trabajo, ya tenemos otras obligaciones que cumplir. Los reglamentos internos de trabajo son obligatorios para empresas con más de 5 trabajadores contratados mediante contrato de trabajo. El reglamento interno de trabajo es muy importante. Realmente yo creo que eso me define muchísimo el cómo yo voy a desarrollar la relación como empresario y como trabajador. ¿Por qué? Porque el reglamento condensa todo. Condensa desde los requisitos que yo como empresa tengo en cuenta al momento de contratar personal hasta las obligaciones, justas causas de terminación de contrato, o sea, me condensa todo. Entonces, realmente el reglamento sí es bien importante, no es un copy-paste de los reglamentos que están publicados en las páginas del Ministerio del Trabajo o en Internet. Por favor, no lo hagan. Cada empresa debe tener y estructurar un reglamento de acuerdo a la acción interna. Eso es muy importante, esto me va a evitar conflictos más adelante, esto me mitiga riesgos, además de ser obligatorio tenerlo y que eventualmente si tengo alguna auditoría o alguna revisión del Ministerio del Trabajo, pues si no lo tengo, voy a estar en incumplimiento y me voy a exponer a diferentes sanciones administrativas por parte del ministerio. Entonces, recomendación, contratos de trabajo muy bien hechos, reglamento interno que se ajuste a la realidad de la empresa y en ese sentido de ahí se deriva al tener un proceso disciplinario interno que lo contemple dentro de mi reglamento interno. Realmente ahorita vemos muchas falencias en los reglamentos porque las empresas simplemente dicen antes de imponer una sanción, agoto un proceso interno. Pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son los términos? No dice nada. Realmente súper recomendado que dentro de mi reglamento yo tenga muy claro el procedimiento que voy a desarrollar antes de imponer una sanción y que voy a desarrollar antes de imponerle a un trabajador la medida de terminación de contrato de trabajo con justa causa. Eso me va a evitar muchos inconvenientes, muchas discusiones con los trabajadores y adicionalmente disputas en las que se me digan que yo incumplí con el proceso y que por eso no tiene validez la sanción disciplinaria o la terminación de contrato de trabajo con justa causa. En esa misma línea, es importante también que dentro del reglamento interno se contemple el procedimiento de prevención de acoso laboral. Además de que es obligatorio, porque la ley 1010 que regula el tema del acoso laboral en Colombia, lo dice y dice que tenemos que tener un desarrollo en nuestros reglamentos del acoso laboral. Ese punto también ahorita está en furor. El tema de las quejas de acoso laboral en las empresas, eso ahora es pan de todos los días. Entonces, si tenemos un protocolo, un proceso, unas obligaciones claras dentro del reglamento en temas de acoso laboral, eso se nos nos van a facilitar mucho el manejo de estas quejas, tanto desde la perspectiva de vivencia laboral como de la perspectiva de recursos humanos, cuando deba intervenir aún siendo un caso de acoso laboral. También es importante y obligatorio incluir una política de desconexión laboral. Ahorita, pues, el pronunciamiento de la Corte Constitucional más reciente dice que todos nuestros trabajadores tienen el derecho a la desconexión. ¿Eso qué quiere decir? Ni en vacaciones, ni en incapacidades, ni en periodos de descanso fuera de la jornada laboral, yo debería estar contactando a trabajadores para que trabajen.
Entonces, pues se nos exige a los empresarios desarrollar una política muy clara en la cual yo establezca los mecanismos en los cuales voy a garantizar la desconexión laboral de mis trabajadores y adicionalmente me establece la obligación de elaborar un procedimiento interno en el cual si un trabajador considera que se le está violando su derecho a la desconexión, pueda interponer la queja y se puede hacer la investigación interna para garantizar que no se estén violando estos derechos. Entonces también muy importante tenerlo, como no hay excepciones a, digámoslo, al derecho a la desconexión laboral, sí o sí, empresa que tenga contratados trabajadores con contrato de trabajo deben tener esta política. Un plus que a nosotros nos gusta, digámoslo, dar es el tema de la política del acoso sexual en el entorno laboral. Si bien el tema del acoso, digámoslo, ¿cómo decirlo? El acoso sexual puede llegar a ser un delito. Si se da dentro de el ambiente laboral, yo como empleador tengo que actuar. O sea, no me puedo quedar simplemente callado o omitirlo o decir que eso es un tema penal y vaya usted y denuncie. No, laboralmente yo tengo pues unas obligaciones también con mis trabajadores y es garantizar su seguridad. Entonces, pues si bien por ahora y hasta el momento no es obligatorio tener un protocolo de prevención del acoso sexual en el entorno laboral, sí ha sido recomendación del Ministerio del Trabajo y de la Corte Constitucional en casos de tutela que las empresas implementen este tipo de protocolos donde las personas que se sientan acosadas sexualmente en el entorno laboral puedan tener unos mecanismos y un proceso interno claro de qué hacer, a quién acudir, cómo acudir y digamos lo que se pueda llevar a cabo una investigación que me permita a mí al final concluir si la persona sí está siendo víctima de este tipo de conductas o no. Entonces, no es obligatorio, pero sí lo recomendamos implementar. Y ya, digamos lo que, por último, ahorita pues con todo el tema del COVID, se, se impulsó muchísimo el trabajo desde casa, el trabajo a distancia. Tenemos ahora trabajadores en esquemas híbridos, presencial en casa. Y pues cuando se dio todo este boom, entró, digámoslo, con fuerza el tema de la implementación del teletrabajo. El teletrabajo ya venía desde el 2008, o sea, eso ya era viejo, pero pues con el COVID se impulsó muchísimo. Entonces, el año pasado lo que hizo el gobierno fue expedir una norma en la que flexibilizara un poquito el tema del teletrabajo para que las empresas se vieran motivados a implementarlo y y pues así evitar, digamos, los riesgos desde la perspectiva de seguridad de salud en el trabajo o reclamaciones de trabajadores por incumplimientos a obligaciones, como por ejemplo pago de horas extras, recargos y demás. Entonces ya lo que viene a traer esta norma es la obligación de que si tengo teletrabajadores, me toca tener una política en la que regule herramientas de trabajo, cumplimiento de obligaciones, derechos y deberes de los teletrabajadores y digamos lo que ahí hemos visto ciertas falencias porque pues empresas son pues son como muy flexibles y le dicen a todo el mundo así trabaje desde casa, pero no se percatan de que no es simplemente váyase y trabaje desde casa, sino usted tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Una de ellas precisamente es tener esta política de teletrabajo. Entonces, si ustedes tienen personal en estos esquemas, ojo con eso, revísenlo, sean muy cuidadosos, todo el tema de la seguridad, de cumplimiento de obligaciones, evitemos riesgos, evitemos reclamaciones, todo esto se puede prevenir. Entonces, sí es un llamado también a tener conciencia un poco de que todo esto se puede manejar siempre y cuando pues vayamos desarrollando todas estas políticas y las tengamos al día. Y digamos lo que por último, y en este tema sí me gusta hacer mucho énfasis porque pues nosotros como empresarios tenemos, como les decía, la obligación de velar por la seguridad de nuestros trabajadores. Y ahorita tenemos que las empresas así tengan un solo trabajador, un contratista
o un proveedor de servicios tienen sí o sí la obligación de implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esto es vital, esto es importante porque estamos jugando con la salud y la seguridad de las personas. No podemos pretender tener una persona que me trabaje a mí todos los días y simplemente no tenerla afiliada a Seguridad Social, no tenerla no darle sus elementos de protección personal, no mandarlo a exámenes ocupacionales. Entonces, realmente es de vital importancia y soy muy enfática en que así yo tenga un trabajador o un contratista, ni siquiera trabajador, esto se extiende al tema de contratistas, debo implementar el sistema de gestión. Y pues realmente la implementación es, es, es muy particular o muy individual a cada empresa porque depende del número de trabajadores que yo tenga y depende del riesgo en el que yo tenga catalogado mi actividad económica. Entonces, las empresas con menos de 10 trabajadores y en un riesgo inferior a riesgo 3 tienen ciertos estándares que cumplir, mientras que las empresas con más de 50 trabajadores en un riesgo 3, 4, 5 tienen otros estándares que cumplir. ¿Cuál es la idea? Que haya una asesoría de una persona que esté certificada en temas de seguridad y salud ocupacional. Así lo establece la ley. Esto no lo hace cualquier persona, esto no lo analiza, no lo implementa cualquier persona. Debe estar a cargo de una persona que tenga conocimiento de salud ocupacional y que tenga su licencia vigente para asumir esta responsabilidad que es implementar el sistema de gestión para una empresa. Entonces, realmente aquí nosotros pues hacíamos como un recuento de qué debe tener básico un sistema de gestión. El cumplimiento de estándares, como les dije, depende de la empresa y su riesgo, las políticas de seguridad y salud en el trabajo, el plan anual del sistema de gestión, muy importante. Esto me resume cronograma, actividades y presupuesto que yo voy a incluir para el desarrollo de mi sistema de gestión año a año. Adicionalmente está el tema de la conformación de los comités internos. Eso hace parte del sistema de gestión, el tener un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo cuando tengo más de 10 trabajadores es obligatorio, es un estándar mínimo del sistema de gestión, y cuando tengo menos de 10 trabajadores, tener un vigía ocupacional hace parte de los estándares mínimos, y el comité de convivencia, que es el encargado de todo el tema del acoso laboral. Todas las empresas están obligadas a conformarlo cuando yo tenga trabajadores vinculados. Entonces, este era, pues, digamos, lo que el barrido que queríamos hacer desde lo laboral, para que tengan muy en cuenta, pues, estas obligaciones. Obviamente hay muchas más obligaciones que cumplir, pero aquí les traíamos las más importantes en las que estamos viendo ciertas falencias para hacer este llamado importante de cumplamos, evitémonos riesgos y no solamente de cara al Ministerio del Trabajo, UGPP, sino también riesgos de reclamaciones de nuestros trabajadores, y así garantizar un buen ambiente laboral que me permita a mí crecer de la mano de mis trabajadores. Y ya, pues creo que puede iniciar Juan Manuel, que es la persona a cargo de las obligaciones tributarias. Muchas gracias, Angélica. Bueno, yo por temas del tiempo y de la complejidad de pronto del asunto, no nos vamos a meter tanto en temas de fondo tributarios, sino más bien en temas de cumplimiento, que seguramente hay mucho de lo que vamos a hablar que ustedes ya conocen, pero sí que de pronto lo tengan en cuenta, que conozcan como ciertos aspectos principales de los impuestos y, y ciertos requisitos que a veces hay en cada impuesto y que se desconocen o que cuando se pasan por alto pues nos pueden traer inconvenientes. Entonces vamos a hacer un barrido por los principales impuestos para aclarar estos temas que les estaba mencionando. Entonces lo primero es el impuesto de renta, es que la mayoría estamos familiarizados con el impuesto. Este es un impuesto que grava los ingresos que obtenga un contribuyente durante el año, y estos ingresos
son los que son susceptibles de producir un incremento patrimonial. Entonces, en el impuesto de renta no se consideran ingresos que están expresamente exceptuados, que digamos, eso los da la norma. Algo importante en materia tributaria es que las excepciones en los impuestos o las excepciones para gravar algún ingreso tienen que estar determinadas en la ley. No pueden, digamos que, traerse por analogía de otro impuesto o de otra parte del derecho. Y tampoco se consideran, pues, los ingresos que se consideran como ingresos no constitutivos de renta. También para efectos de determinar la renta, pues tomamos en cuenta los costos y los gastos en que se incurre para producir la renta, pues, de la empresa. ¿Quiénes son los contribuyentes? Pues en este webinar vamos a dar es como un enfoque más hacia las personas jurídicas, las personas naturales obviamente pues también y ahora casi que todos somos contribuyentes declarantes del impuesto de renta, pero en este caso nos vamos a enfocar más en las personas jurídicas. Entonces los contribuyentes son las personas jurídicas que generen ingresos susceptibles de generar riqueza o un incremento del patrimonial y pues que sean residentes fiscales en el país. Entonces, en principio, obviamente las sociedades que van a ser contribuyentes son las que están aquí en Colombia. Las entidades sin ánimo de lucro, que muchas veces hay confusión, pero las entidades sin ánimo de lucro también son contribuyentes de renta, pero de un régimen especial, que tiene una tarifa preferencial y digamos que otra serie de beneficios, pero no por ser una entidad sin ánimo de lucro, por ejemplo, una fundación, no quiere decir que yo no tenga que declarar renta o que tener en cuenta todos los temas de la renta. ¿Cuál es el periodo gravable de este impuesto? Es desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre. Entonces, va con el año calendario. ¿Cómo saber si debo declarar? Las personas jurídicas siempre deben declarar, aun si tienen pérdidas o no tienen ingresos durante el periodo gravable. Entonces eso es importante porque en temas de cumplimiento muchas veces, sobre todo las empresas que están iniciando o empresas que vienen desde afuera, lo que dicen es como, no, pero es que yo me constituí ahorita en diciembre, entonces pues no alcancé a tener ningún ingreso. Es más, solo saqué, pues, o sea, me registré en la Cámara de Comercio, ya estoy con mi certificado, pero yo no hice nada. Entonces muchas veces piensan que esa obligación no se debe cumplir, pero siempre tienen que declarar renta a las personas jurídicas y así no tengan ingresos, tienen que declarar que no tuvieron ingresos. En cuanto a las tarifas, la tarifa general para las personas jurídicas es el 35%. La tarifa del régimen especial que les comentaba, que es el que aplica a las entidades sin ánimo de lucro como fundaciones, termina gravando los ingresos en un 20%, aunque la mayoría de estas fundaciones pues tienen una exención. Tienen unos requisitos, pero si uno prácticamente el requisito principal es reinvertir, digamos que las utilidades, que en este tipo de régimen no se llaman utilidades, sino beneficios. Si yo reinvierto mis beneficios en la actividad, digamos, social que yo desempeño con la fundación o con la entidad sin ánimo de lucro, pues estaré exento del impuesto de renta. Y hay unos sectores que tienen una sobretasa en materia de impuesto de renta, digamos que, por ejemplo, el sector financiero, el sector de hidrocarburos, terminan teniendo sobretasas adicionales hasta el 15%. Entonces, incluso podría llegar pues a un tema del 50% de la tasa, de la tarifa en impuesto de renta, pero digamos que esto es un tema para sectores muy específicos y también sectores que manejan muchos recursos. Bueno, esto lo traje a colación el tema de la declaración y las fechas de declaración del impuesto de renta, porque a partir de este año el calendario tributario cambió y digamos que lo que hizo el gobierno fue fijar un calendario tributario que sirviera para el 2024 y los siguientes años. Entonces ya no se habla como era antes. Para este año, las personas jurídicas que tengan su último dígito del NIT terminado en 7 van a tributar, tienen que declarar su renta el 21 de mayo del 2024. Lo que ahora se dice es el 13º día hábil de cada año. Entonces, prácticamente lo que hace el gobierno es que le traslada un poco la responsabilidad a los contribuyentes de que estén revisando todos los años esta normativa que ya está vigente y que de aquí en adelante va a operar. Y no me voy a complicar diciéndoles qué día específico o qué fecha específica del año tienen que presentar la declaración, sino que yo les digo, todos los años usted va a tener que declarar según su último dígito del NIT
el primer día hábil del mes de mayo, por ejemplo. Entonces ya las empresas van a tener que saber que todos los años el primer día hábil del mes de mayo, es decir, casi siempre, pues dependerá, pero el 1 de mayo claramente no va a ser. Entonces habrá que ver cuál es el primer día hábil del mes de mayo para saber cuándo tengo que presentar declaración y así. Entonces digamos que trae a colación esto solamente como para que lo tengan en cuenta, y esto no va a ser solo para renta, sino para todos los. El calendario tributario a partir de este año cambió y va a estar fijado en días hábiles, que es importante que cada empresa revise bien cuáles son los vencimientos que tienen año a año. Hay un tema que viene desde el 2020 y digamos que es una unificación de impuestos que se llama el régimen simple de tributación. Lo traigo vinculado con el impuesto de renta porque muchas empresas lo que pueden hacer es, para evitarse el 35% de la tarifa de renta, la tarifa general de renta, se pasan a este régimen simple de tributación. ¿Qué es? Es un régimen que busca unificar impuestos y brindar menores tarifas que están establecidas según el nivel de ingresos que tenga la empresa y el sector al que pertenezca. Entonces, dependiendo de los rangos de ingresos y del sector de la empresa, van a tener unas tarifas que son mucho menores a las tarifas del impuesto de renta. Ahorita vamos a darle una repasada rápida. El tema que hay que tener presente es que aquí no se grava, digamos que la renta entendida como ingresos menos costos y gastos, que sí pasa en el régimen general de renta, sino que aquí me van a gravar los ingresos brutos. Entonces, suena muy bien que a uno le digan como, no, es que en el régimen simple usted va a pagar menos tarifa, o sea, usted tiene una tarifa menor, pero en realidad tiene que cada empresa mirar cómo es su operación para ver si sí le sirve, porque, repito, van a tributar sobre ingresos brutos. Entonces, por ejemplo, si son una empresa que se dedican a, no sé, distribución o comercialización, y entonces lo que hago es, mire, yo le compro a unos proveedores y lo que luego hago es revendo en mi comercio, lo revendo pues obviamente con unas ganancias para mí. eh, este régimen no es tan atractivo porque van a terminar tributando sin tener en cuenta los costos y gastos que tienen pues para incurrir en estos ingresos. Entonces, no sé, yo compro y vendo mesas y resulta que se los compro un proveedor al por mayor y las compro a 300.000, pero entonces cuando las voy a vender, pues las vendo a 310.000. Perfecto. En el régimen general de renta, pues yo puedo descontar o pues puedo deducir ese gasto que tengo por la compra de las mesas, pero en este régimen simple de tributación no. Entonces voy a terminar tributando, así sea con una tarifa pequeña, bastante plata. Y digamos que eso es lo que hay que mirar en cada caso. Bueno, este régimen puede presentar en un solo formulario hasta 7 impuestos, y entre los principales pues está el impuesto de renta, como ya les decía, el impuesto de industria y comercio, que es territorial, y el impuesto al consumo, entre otros, que sí son impuestos nacionales. ¿Quiénes pueden hacer parte de este régimen simple de tributación? Personas naturales o jurídicas que desarrollen empresas. Nuevamente nos enfocamos más en personas jurídicas y que cumplan los siguientes requisitos: que hayan obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 100.000 VT. Para el año 2024 estos son como 4.000 millones de pesos. Eh, digamos que pues esto es un monto que para una empresa que hasta ahora está empezando puede servir. Entonces, nuevamente, es evaluar como el tipo de operación que desarrolla cada empresa. Y en el caso de personas jurídicas nuevas, pues la inscripción en el régimen simple está sujeta a que los ingresos del año en el que van a iniciar pues no superen los mismos 100.000 VT. Las personas naturales sí pueden ser pertenecientes del régimen simple de tributación siempre y cuando no sean empleados. Los empleados no pueden pertenecer al régimen simple de tributación, así tengan ingresos por debajo de los 100.000 VT. ¿Cuáles son las tarifas? Las tarifas van desde el 1.2% hasta el 14.5%, que nuevamente dependen de los ingresos y de la actividad. Entonces, si ustedes se fijan contra la tarifa del 35%, pues se ve bastante atractivo. Que si puedo salirme del régimen simple de tributación porque me di cuenta que no me funcionó. Pues, a ver, la DIAN lo que ha dicho y digamos que la forma en la que fue creada este régimen es para, si usted inicia el año bajo el régimen simple de tributación, lo debe terminar en el régimen simple de tributación. Pero digamos que se da la posibilidad de que al año siguiente, antes del último día hábil de enero, yo
ajuste y actualice mi RUT y diga que ya no pertenezco, ya no quiero pertenecer al régimen simple de tributación. Otra forma que hemos visto en la que la gente se excluye del régimen simple de tributación, que digamos, esta es también a modo de sanción, es no cumpliendo con los límites o con los requisitos formales de declaraciones de anticipos, porque aquí hay unos anticipos, de declaraciones de anticipos del régimen simple. Entonces, lo que ha dicho la DIAN también es como, mire, cuando usted no cumpla con todos los requisitos del régimen simple, automáticamente lo voy a sacar. Entonces, alguien que se dio cuenta que no le sirvió y que no era el régimen al que debería acogerse, pues muchas veces lo que hacen es optar por incumplir en algún periodo la fecha de la declaración del anticipo. Y con eso, pues se entiende que está excluido y tiene que de ahí en adelante y por todo el año gravable, es decir, por lo que ya pasó del año gravable, acogerse al régimen general de renta, ¿no? Entonces, pues es un tema que se puede hacer, pero que también requiere como de cuidado de cómo se debe hacer y cuáles son las sanciones que puede traer. Estas son las tarifas, dependiendo de las empresas, del grupo de empresas y a lo que se dedican y de los rangos de ingresos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en tiendas pequeñas y mini mercados, pues las tarifas van del 1.20 al 5.60. 5.60 es la tarifa más alta. Si llegara a ser una tienda o un mini mercado que tenga ingresos brutos de 4.000 millones. Y pues así van modificándose las tarifas. Y para los servicios profesionales y de consultoría, que eso hace poco cambió porque la norma, la última reforma tributaria había bajado el límite de ingresos, pero la Corte Constitucional dijo que ese tratamiento era un tratamiento que no contemplaba el principio de igualdad. Entonces lo que hizo fue devolver a como estaba antes. Entonces, las tarifas para servicios profesionales de consultoría, donde predomina el factor intelectual, van del 5.9 al 14.5%. Esta es la tarifa más alta. Y pues también está una tarifa especial que le aplica para todo rango de ingresos de 0 a 100.000, que es para quienes tengan actividades de reciclaje o recuperación de materiales y recolección de diseños. Entonces, pues esas son como las tarifas del régimen simple. La periodicidad es de tributación anual, pero con pagos de anticipos bimestrales. Entonces, muchas veces lo que sucede es que yo declaro y pago mi anticipo bimestral y al final del año, pues el anticipo me cruza con lo que tendría que pagar de anual de régimen simple. Entonces, ya al siguiente año, pues no debo pagar nada. Lo que sí es importante es tener en cuenta que muchas veces por temas de caja, las empresas también se ven alcanzadas con el tema de los anticipos. Entonces, nuevamente, no, buenísima la tarifa, no, yo estoy dentro de esos rangos, perfecto, ¿no? Y la tarifa, los ingresos brutos me sirve porque es que yo no tengo casi gastos. Ah, bueno, pero ahora tenga en cuenta que tiene que hacer una presentación de anticipos y pagos bimestrales, y si no cumple con eso, pues sale del régimen simple de tributación. Entonces, eso es algo que también es importante ver. ¿Cuándo me puedo inscribir? La inscripción se puede hacer hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. Es decir, ahorita todavía estamos dentro del término para decir, yo quiero pertenecer este año gravable 2024 al régimen simple, hasta el último día hábil del mes de febrero. Pasamos a un tema de retención en la fuente. La retención en la fuente, digamos, no es un impuesto adicional, eso es importante que lo tengan en cuenta. La retención en la fuente es un cobro anticipado del impuesto de renta, que lo practica el agente retenedor. Entonces, si hay una operación que está grabada con impuesto de renta, también puede estar sujeta a retención en la fuente. El agente retenedor es quien practica la retención, realiza el pago y se convierte en el recaudador del impuesto. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Pues precisamente la persona jurídica que sea agente retenedor en determinada operación es la que tiene que recoger el dinero, por decirlo así, que es el anticipo del impuesto, declararlo y luego pagárselo a la DIAN. Entonces, la tarifa de los principales conceptos de retención en la fuente es, por ejemplo, por honorarios es el 11%, por compras generales es el 2.5%, servicios generales el 4% y otros pagos el 2.5%. Entonces, cada vez que yo hago un pago, si soy persona jurídica, si soy una empresa, tengo que hacer una retención en la fuente a esa persona a la que le estoy haciendo el pago. Eso es importante porque si yo no practico retención en la fuente, soy solidariamente responsable con la persona a la que le debería retener por ese impuesto que yo no retuve. Y aparte de eso, pues hay un tema que cuando yo debí practicar retención en la fuente y no se la pagué al Estado,
se me puede convertir en un tema penal incluso. Entonces, es importante siempre saber cuándo tengo que practicar retención en la fuente, si en la operación que estoy realizando tengo que hacerlo y cuál es la tarifa. Periodicidad de declaración y pago. La declaración de retención en la fuente se presenta de forma mensual y incluye las retenciones que he practicado en el respectivo periodo. Entonces, si en un mes yo no practico retenciones, no estoy obligado a presentar la declaración de retención. Si se presenta la declaración de retención, el monto que yo registro en la declaración, tengo que pagarlo dentro de los dos, a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la declaración, obviamente con intereses. Antes lo que sucedía es, yo no sé si a alguno de ustedes les pasó, pero antes lo que sucedía era, presento la declaración de retención en la fuente y no la pago ese mismo día, se tiene como ineficaz, es decir, como si fuera una declaración que no se hubiera presentado y luego me tocaba volver a presentar la declaración con intereses. Ya se ha flexibilizado un poco más el tema y dan como un término de 2 meses para que yo la presente y se tenga como por presentada, valga la redundancia, pero tengo que pagarla con intereses. Si no pago el valor ahí sí dentro de los 2 meses, pues se entiende como no presentada, me toca volver a presentar el formulario, calcular sanción de extemporaneidad más intereses. Entonces, eso es algo también que se debe tener en cuenta en materia de cumplimiento de retención en la fuente. Ahora pasando al IVA, pues el IVA es un impuesto al valor agregado que se añade al valor bruto del bien o al servicio que se encuentra grabado. Este es un impuesto indirecto y que es de nivel nacional y se paga a la DIAN. Entonces, ¿cuándo aplico el IVA? Cuando realizo alguna de las siguientes actividades: venta de bienes muebles, venta o cesiones de derechos sobre activos intangibles asociados a la propiedad industrial únicamente, cuando presto servicios o cuando bienes corporales. Y pues también hay un caso especial que es el de la circulación de venta u operación de juegos de suerte y azar. Todas estas actividades dan lugar a el IVA. Los responsables son los comerciantes que realicen pues ventas en cualquier fase de los ciclos productivos, los comerciantes, los prestadores de servicios, importadores, los que realicen compras o adquieran servicios con personas que no son responsables de IVA. Digamos, yo siendo un responsable de IVA, realizo una operación o me presta un servicio o me vende una persona que no es responsable de IVA, yo me vuelvo el responsable del impuesto en ese momento. Los consorcios y uniones temporales también son responsables de IVA y los que pertenecen al régimen simple de tributación, que esta es otra obligación que se debe tener en cuenta en ese régimen, si realizan actividades grabadas y si los ingresos superan 3.500 VT. Entonces hay que tener en cuenta también que si me voy a meter en el régimen simple, tengo que tener en cuenta que también puedo llegar a ser responsable de IVA. No son responsables de IVA los contribuyentes que pertenezcan al régimen simple si desarrollan alguna de las siguientes actividades, que son tiendas, minimercados, micromercados y peluquerías. Las tarifas del IVA, la tarifa general que todos conocemos que es del 19%, y para algunos bienes y servicios específicos que están en la norma es el 5%. Nuevamente les digo, estos bienes y servicios tienen que estar determinados en la norma. La periodicidad del IVA puede ser bimestral, cuatrimestral o anual, que con esto también toca tener mucho cuidado porque también si hay una presentación de declaración en un periodo que no corresponde, la DIAN entiende que esa declaración no se presentó y vuelve y sucede prácticamente lo mismo que habíamos hablado con la declaración de retención en la fuente. Entonces, ¿quiénes deben presentar declaración bimestral? Las personas que hayan tenido ingresos superiores en el año anterior, ingresos brutos superiores en el año anterior, por un monto igual o superior a 92.000 VTs, que son más o menos 4.300 millones de pesos. Si están calificados como grandes contribuyentes, también deben declarar bimestralmente. Si venden bienes exentos o prestan servicios exentos de los que están en el estatuto tributario, se vuelven declarantes de forma bimestral, y las personas que inician su actividad y que son responsables de IVA. Entonces, una empresa recién constituida y que en el primer año de operación realiza actividades grabadas con el impuesto, tiene que presentar bimestralmente sus declaraciones. ¿Cuándo pasan a ser cuatrimestrales las declaraciones? Cuando no se hayan tenido ingresos brutos en el año anterior, pues iguales o superiores a 92.000 VTs. Entonces, si yo tengo ingresos inferiores a 92.000 VTs, mi periodicidad del impuesto va a ser cuatrimestral. Obviamente no tengo que ser ni gran contribuyente ni vender bienes exentos, ¿no?
y es anual cuando pues es del régimen simple de tributación y realizo actividades grabadas que superen ingresos de 3.500 VTs. Bueno, el calendario de IVA hace que pues, las declaraciones que se presenten en periodos diferentes, como les mencionaba, no tengan efecto alguno. En obligaciones adicionales del IVA, muy importante está el tema de la facturación electrónica. Entonces, si yo soy responsable de IVA, tengo que facturar. En la factura tengo que discriminar el IVA que estoy cobrando y esa factura tiene que ser ahora electrónica. Pues ya es del 2020, pero ahora la DIAN está muy encima de ese tema y para eso yo tengo que solicitar una autorización de resolución de facturación electrónica y contar con un proveedor de facturación electrónica. La DIAN tiene un proveedor de facturación electrónica gratuito que lo suministra la DIAN, pero los empresarios pueden escoger el que ellos consideren. Otro impuesto importante, digamos que por sectores, es el impuesto al consumo, que este es un impuesto generado, es un impuesto nacional y es generado por la prestación o venta al consumidor final o importación de algunos bienes y servicios específicos. Muchas veces sucede como si soy responsable del impuesto al consumo, probablemente no lo voy a hacer del IVA. Entonces, digamos que hay que revisar bien, pero se da principalmente por la prestación de venta, por la prestación o venta de los siguientes bienes y servicios, que es telefonía móvil, venta de algún bien corporal, mueble o de producción doméstica, y el más importante y a los que más les aplica obviamente es el servicio expendio de comidas y bebidas preparadas. Esto es básicamente restaurantes y bares. Restaurantes y bares son responsables del impuesto al consumo y no responsables de IVA. Entonces, digamos que eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, como ya les decía, ¿quiénes son responsables? Pues el que presta el servicio de telefonía móvil, el servicio de comidas y bebidas, el importador, el vendedor o el intermediario en la venta de vehículos usados. La periodicidad es bimestral, digamos que va con las fechas de la periodicidad bimestral de IVA. Solo está esta, no es como en el IVA que hay más periodicidad, sino es únicamente bimestral. Y las tarifas son 4% para telefonía, 8% para restaurantes y bares, vehículos, motocicletas, entre otros, y el 16% para unos temas más específicos como aeronaves, globos y dirigibles. Entonces, la principal es el 8%. Este es un impuesto que se vuelve un costo en el producto, que digamos normalmente es trasladable al consumidor final. No sucede lo mismo que sucede en el IVA, que es si yo adquirí algunos servicios para poder prestar o vender el servicio que yo tengo a cargo, pues yo puedo descontar el IVA, como lo estaba mencionando Daniel al principio. Ese tema de descontar aquí en el impuesto al consumo no sucede. No me quiero meter tanto en este tema del descuento del IVA porque pues, es un tema muy técnico y de fondo, pero básicamente es si yo, por ejemplo, necesito de servicios de abogados para prestar mi servicio, ese IVA que me van a cobrar los abogados, yo después lo puedo restar del IVA que le cobré a mi usuario final y que tengo que pagarle a la DIAN. Entonces, señor DIAN, yo a este señor le cobré 19 pesos de IVA. Ah, pero es que los abogados a mí me habían cobrado, por dar un ejemplo, me habían cobrado ya 7 pesos de IVA. Ah, bueno, entonces lo que usted puede hacer es que no me pague los 19, sino págueme 19 menos 7. Entonces, esa es la forma como muy por encima y fácil de explicar el tema pues, del IVA descontable. Otro impuesto bien importante que a mucha gente se le pasa y solo se da cuenta cuando ya avanzó la operación es el impuesto de industria y comercio, que más conocido como el ICA. El ICA es un impuesto territorial que se da por la prestación de servicios o el desarrollo de actividades comerciales o industriales en cualquier jurisdicción municipal de manera permanente o ocasional, y lo que dice la norma es con o sin establecimiento de comercio. Entonces, puede que yo tenga oficina o no, pero si yo estoy prestando mis servicios en alguna jurisdicción municipal de Colombia, estoy sujeto al impuesto de industria y comercio. ¿Cuándo se genera? Pues digamos que el ICA se genera sobre los ingresos brutos que obtengan por prestación de servicios comerciales o industriales durante el año fiscal, que es el mismo periodo fiscal del impuesto de renta. ¿Quiénes son responsables? Pues precisamente quienes realizan actividades industriales, comerciales y de servicios, tengan o no establecimiento de comercio. Y las tarifas del ICA van del 0.2% al 1%, dependiendo de la actividad que se realiza y la jurisdicción municipal. En este impuesto lo que es muy importante tener en cuenta es un tema de reglas de territorialidad. Muchas veces pasa que, pues sí, yo estoy en Bogotá, pero resulta que, no sé, despacho hacia Cali, Barranquilla, Cartagena,
Y entonces todos esos municipios empiezan a decirme, oiga, págueme ICA acá porque es que usted aquí le está vendiendo a los clientes que están ubicados en mi jurisdicción. Ahí es muy importante, digamos, tener en cuenta las reglas de territorialidad y dependiendo de cada actividad, de la industrial, de comercial o de servicios, hay ciertas reglas que le dicen a uno, no, usted definitivamente tiene que tributar es en Barranquilla, que allá es donde, pues no sé, realizó o firmó el contrato, así lo esté prestando desde Bogotá hasta allá. Entonces, digamos que sí es un tema importante a tener en cuenta. Y por último, en el tema de periodicidad de ICA, pues el ICA se declara y se paga anualmente ante la Secretaría de Hacienda de cada ciudad. Y el calendario de obligaciones tributarias pues va a depender de la Secretaría de Hacienda de la jurisdicción donde se esté prestando el servicio o se esté realizando la actividad comercial o industrial. Y en el ICA también es importante tener en cuenta que hay retención. Entonces hay retención de ICA que al igual que con el impuesto de renta es un mecanismo de recaudo anticipado y se debe tener en cuenta si, digamos, a quien se le va a hacer la retención es declarante o no en ese municipio, ¿no? Entonces, digamos que este es un barrido muy rápido como de las obligaciones tributarias, corporativas y laborales. Aquí, como ustedes pueden ver, son muchas obligaciones y digamos que el punto acá no es como asustarlos o mostrarles que, mejor dicho, tener empresa es tener un montón de cosas por atender, que sí, pero lo importante es que ustedes tengan presente que pueden apoyarse, digamos, en expertos en estos temas y dejarle, así como si fuera, no sé, el proveedor de agua que me trae todos los días para los empleados, también tener un proveedor de servicios que les ayuden como a revisar todos estos temas y que hagan que ustedes se liberen de toda esta carga de estar revisando las normas, de estar revisando los cambios. Entonces, es como para que ustedes entiendan que, a ver, el cumplimiento, digamos, ya nosotros lo conocemos, es un tema que no es tan complejo, pero como si hay que tener muchas cosas en la cabeza, de pronto es importante que las empresas también sepan que cuentan con el apoyo de expertos y que pueden delegarlo, por decirlo así, para que no vayan a tener después inconvenientes y temas que ya les generan contingencias. No sé si hay preguntas, escucho por ahí a alguien. Deme un Alejo, segundo. muchísimas gracias por la intervención. Vamos ahora a leer algunas preguntitas que tenemos escritas en el chat, si te parece bien. Tengo una primera pregunta la vi por acá de ser integrales y iba para Angélica Pico. Ya te digo, por acá yo la tenía, ellos estaban preguntando si eh, el, ¿cuál El es? tema No, del reglamento, creo. Yo le del estaba reglamento, respondiendo. sí. Eso, si el reglamento tiene que ser autorizado o avalado por algún ente externo o puede ser un documento interno de la compañía. Sí, precisamente yo le estaba indicando por el chat que no se requiere aprobación, autorización o un depósito de ningún ente, ni juez ni ministerio del trabajo, pero sí se debe agotar un procedimiento interno. Yo debo ponerlo en conocimiento de mis trabajadores de forma pública, darles 15 días a ellos para que lo revisen, lo analicen y en caso de tener objeciones, las puedan hacer. Si hay objeciones, me toca a mí revisar qué puedo, a qué punto medio puedo llegar y qué puedo modificar y qué no. Si no llegamos a un acuerdo, sí me toca llamar al inspector del trabajo para que revise el reglamento y en qué se debe hacer, qué debo modificar. La palabra del inspector será la última y simplemente no es una aprobación, sino ya es una instancia a la que me toca acudir en caso de yo no poder llegar a un acuerdo con mis trabajadores. Es eso. Maravilloso, Angélica, muchas gracias. Por acá Mateo Vargas, creo que le hace una pregunta a Juan Manuel y él dice, ¿el libro tiene IVA? No sé a qué se refiere Mateo con eso, no sé si tú la tienes un poquito más clara, Juan, cuando él habla de, No, no sé o si si se Mateo, refiere como a o la si venta Mateo de aún libros. sigue conectado. Si Mateo aún sigue conectado, por favor, habilita tu micrófono para formular mejor la pregunta, Mateo, por favor.
Sí, Bueno, básicamente tenía entendido que el libro no tiene IVA. No sé si el libro tiene el impuesto del IVA. Pero ¿te refieres a el libro, la venta o...? Sí, la comercialización del libro. Ok, sí, digamos que están exentos, perdón, del impuesto sobre las ventas los libros, pero no son todos los libros, sino son los libros y revistas que tengan un carácter científico y cultural. Entonces, esa es una clasificación que hace el gobierno, pero si es uno de estos libros, digamos que no tienen IVA. muchísimas gracias, Juan Manuel. Y por último, M. Ruiz dice, ¿cuáles serían los costos a día uno por tema de tributación, facturación y formalización para un emprendimiento? O sea, ¿cuánto debería contar para empezar o ofrecer productos o servicios? No sé si M. Ruiz aún sigue conectado, si necesitas complementar algo de esta pregunta. Pues a ver, de lo que veo, digamos que, a ver, esto es una pregunta complicada porque por temas de tributación, digamos que es difícil, porque eso va a depender mucho de los ingresos que pueda llegar a tener el emprendimiento. Entonces, pues difícil decirles como cuánto va a ser la tributación para un emprendimiento, pero por ejemplo, por temas de facturación y formalización, como les mencionaba en tema de facturación, pues el tema es solicitar una resolución que lo autorice a ser un facturador electrónico y hay proveedores de facturación electrónica de la DIAN que son gratuitos. O sea, es un proveedor de facturación electrónica gratuito. Y la verdad, pues es que es la DIAN y funciona muy bien como con el sistema, obviamente, de ellos mismos. Entonces, por ese lado, por el lado de la facturación, no hay mayores costos. De pronto sí tener algún ingeniero o alguien que sepa de sistemas, pues para poder manejar el tema, pero no tiene que ser una cosa como muy compleja. Digamos que puede ser alguien que maneje como sistemas y simplemente sepa cómo registrar las facturas y demás. Y en temas de formalización, pues depende mucho como de únicamente gastos al momento de constitución en la Cámara de Comercio. Y pues Daniela me corregirá, pero también depende mucho del capital con el que inicie el emprendimiento. No sé, Daniela, si tienes Sí, algún comentario sí, adicional de la correcto. formalización. Ujú. Sí, correcto. La formalización, que sobre todo el registro ante Cámara de Comercio, si hay unas tarifas específicas y sobre todo efectivamente dependen del capital inicial. Y bueno, el tema también del capital es bastante flexible, dependiendo del tipo societario. Por ejemplo, en una sociedad por acciones simplificadas, se puede, digamos, poner un capital suscrito que puede ser de cualquier valor y se puede pagar dentro de 2 años. Eso sí, también tenemos que saber en qué sector nos estamos moviendo y si de pronto, dependiendo de nuestros clientes, necesitamos mostrar digamos, unos estados financieros o un capital robusto. Entonces, es lo que tenemos que tener presente. Perfecto. Acá al interno también me llega una pregunta de una persona que por alguna razón no puede escribir en el chat, para Angélica. Angélica, te preguntan que si una empresa no tiene bajo su esquema entregar dotación física, ¿se puede dar una bonificación o un bono en efectivo al empleado? ¿O tiene que ser, no sé, una camisa, botas, sí o sí? Eso ha sido una discusión de hace muchos años cuando se lanzó el tema de los bonos Sodexo de dotación, los People Pass. A ver, la norma es clara en decir calzado y vestido de labor. Entonces, si nos atenemos a la norma, es literal la camisa, el pantalón y los zapatos. Yo soy un poco más flexible. Y en mi criterio, si yo acredito el cumplimiento de esa obligación, otorgando una suma de dinero que razonablemente le permite a la persona comprar el calzado, el vestido de labor, digamos lo que tengo como acreditar el cumplimiento. Entonces, en mi criterio, si ese bono tiene esa destinación específica, yo tengo cómo soportarlo, no habría, digamos, el incumplimiento, porque a la larga al ministerio lo que le importa es decir, así le entregaron, así cumplieron, lo mismo pasaría en un juez laboral. Tenemos ese argumento, pero la norma, si nos vamos a la literalidad, es calzado y vestido de labor.
Entendidísimo, Angélica. Bueno, no sé si alguna u otra persona, bueno, M. Ruiz está levantando la manito. Sí, ya, gracias. Es que está configurando el audio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, mira, yo me desempeño como diseñador industrial. Normalmente, pues siempre he sido, pues, con dependencia a una empresa, pero digamos, quisiera emprender ofreciendo productos y servicios relacionados con diseño. He querido, pues, sacar una línea de productos de papel, pues, hechos a mano, pero obviamente, o sea, todo el tema que se maneja, digamos, en estas sesiones de emprendimiento no es la primera en la que he estado. Siempre lo configuran como si uno fuera una gran empresa que tuviera a disposición para contratar un contador, un ingeniero de sistemas así de día cero para ayudar en los temas contables. Mi rama es el diseño, cero matemática. No quisiera tener nada que ver con matemática financiera, aduanera o ingeniería de sistemas así de entrada, porque lo mío es diseñar. Entonces, ¿por qué la carga, digamos, tributaria no la hacen más sencilla o la forma de explicar este tipo de cosas no las hacen más sencillas? Porque, digamos, tengo que tener en cuenta rete ICA, tengo que tener en cuenta rete fuente cuando estoy tratando la prestación de servicios, obviamente declaración de renta cuando soy independiente, o así sea por contratación de servicios o prestación de servicios hasta para una entidad pública, porque siempre es tan complicado este tema y qué puedo hacer yo como emprendedor, digamos, a día cero voy acá a Ricaurte, Bogotá, compro papel, mando a imprimir algunas cosas, obviamente sí hay un impuesto de IVA a eso. ¿Cómo empiezo yo a comenzar a grabar los productos? ¿O cómo empiezo yo a gestionar una marca también o ese tipo de cosas? Porque no es sencillo. Sí, pues a ver, el tema de los impuestos siempre es un tema complejo. Digamos que esto no es solo aquí en Colombia. Es más, hay sistemas en otros países que son mucho más complicados. Y pues a ver, desafortunadamente es una carga que todas las empresas tienen que, y incluso todas las personas naturales tenemos que soportar, pues por pertenecer a una sociedad. Yo entiendo obviamente que lo hacen muy complejo, y digamos que lo sé porque precisamente pues estoy en esa rama. He visto que los contadores también sufren bastante cuando tienen que hacer declaraciones, las temporadas son larguísimas para ellos también. Eh, pero digamos que, a ver, un tema que yo pienso que puede servir es como cuando uno empieza, digamos que tiene un tiempo como para poder organizarse. ¿No? Digamos, la declaración de renta no es, si yo me constituí en diciembre, yo no tengo que estarla presentando el 1 de enero, la declaración de renta. Ahí tengo un tiempo como para la organización, probablemente si soy empresa hasta mayo. Y lo que se puede hacer si uno todavía no tiene como los recursos para un contador, etcétera, es ser muy juicioso en el tema de cuánto estoy cobrando, qué estoy cobrando, o sea, más un tema como financiero. Estoy teniendo estos ingresos, estoy teniendo estos egresos. No necesito pues un tema así súper grande contable mientras inicio, pero después cuando pueda, pues sí le muestro el récord, por decirlo así, al contador y él sabrá cómo organizarlo. Y por ejemplo, en materia de IVA, puede que tú inicies, si eres como persona natural o jurídica, si inicias tu actividad, eh, puedes empezar a ejercerla sin tener que comenzar a facturar pues IVA, ¿no? O sea, todavía tienes que ver el monto de los ingresos, entonces son, digamos que cosas que van pasando como a medida que se va desarrollando la empresa, eh, pero no sé si afortunadamente o desafortunadamente, porque pues también la teoría es que pues con esto se financia todo el gasto público, pero desde el momento cero los impuestos sí van a estar presentes. Entonces es importante como llevar un récord o una organización de, repito, ingresos, egresos, como que pueda ayudarte a luego ya como organizarte en tu empresa y lo que yo mencionaba, como tratar de delegar todo este trabajo a los expertos en estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ya para terminar, chicos, porque si no, yo sé que estos temas son demasiado interesantes y nos van envolviendo, pero ya llevamos media hora sobre las 4, que era la hora a la que íbamos a concluir la reunión. Vamos a darle la palabra a la compañía productora
con esta pregunta cerramos el esquema de preguntas. Si ustedes tienen algún interés en alguna asesoría o algo, por favor me escriben por WhatsApp, por interno. Yo les doy el contacto de Alejandro, que Alejandro es la persona encargada pues de contactar todos los servicios de Parra Rodríguez. Ya por ahí dos personitas, el Recreo de Adán y el Teatro Santa Fe, levantaron la mano. Ya les pasé el contacto a Alejandro para que Alejandro posteriormente los contacte. Entonces terminamos con esta última pregunta de la compañía productora y después voy a darle unos minuticos muy corticos a mi compañero Ricardo Montenegro, que tiene algo súper importante que contarnos. Adelante a la compañía productora. Hola, buenas tardes. Yo soy Gabriel, formo parte de la compañía productora y en este caso pues tenía dos preguntas, pero creería que pues, las voy a hacer por si de pronto tienen algún aporte que hacerme y les agradezco por este espacio tan importante para nosotros. La primera pregunta es con respecto al tema de licitaciones con el gobierno. Nosotros estamos ahorita montando una licitación para el Ministerio de Interior y ellos han sido muy estrictos a la hora de montar el presupuesto en el desglose de cada ítem y de cada servicio que vamos a prestar y pues claramente con toda la razón que creo que era Daniela o Angélica que lo mencionaban más antes con respecto al tema de corrupción por los presupuestos tan altos que se manejan y demás. Yo me imagino que es por eso precisamente, pero pues entonces digamos que como nosotros tenemos 6 meses de constituidos, digamos que no tenemos el conocimiento a fondo de montar un presupuesto para una licitación con el gobierno. Entonces, en ese caso, no sé si existen asesorías o si existen orientaciones por parte de ustedes o por parte de la Cámara de la Diversidad como tal para montar por ejemplo, ese presupuesto para poder, digamos, no tener como traspiés con ese tema. Y por otro lado, que es un poco como más corta la pregunta, es el tema de, también tengo una empresa muy grande ahorita que me pide el tema de la Cámara de Comercio o el tema de composición accionaria y yo quisiera saber ellos con qué propósito nos piden este documento para poder nosotros tener un poco de conocimiento de si de pronto hay que hacer alguna modificación dentro del documento para que existan menos tropiezos para poder pues digamos, hacer el proyecto con esa compañía. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes, muchas gracias por tu pregunta. La primera, tienes toda la razón, digamos que es muy importante en cualquier licitación pública, sobre todo leer los términos y condiciones y ser muy detallado en ese tema. Para el tema del presupuesto, pues es un tema que se escapa un poco de lo legal. Pues, todos los requisitos con mucho gusto te podemos y te podríamos apoyar desde el punto de vista legal. El tema de pronto del presupuesto es un poco más financiero, entonces sí se requiere como esa expertise, un poquito el sentir financiero, pero muchas compañías pues también lo han podido hacer ellos mismos con su equipo realmente operativo, que sabe realmente cómo hacer también pues el presupuesto, pero con mucho gusto también lo podemos mirar de pronto a detalle hasta qué punto podemos ayudarlos nosotros. Y la segunda pregunta sobre la composición accionaria que se está pidiendo la Cámara de Comercio sí me parece extraño. No, tendríamos también que revisarlo de pronto, después nos puedes contactar para ver efectivamente qué es lo que están pidiendo, porque normalmente la Cámara de Comercio no solicita ese documento. Gabriel, voy a compartir tu contacto a Alejandro para que Alejandro se ponga en contacto contigo posteriormente y que puedan ahí coordinar algún tema de asesorías por parte de Parra Rodríguez Abogados. Bueno, para concluir, le voy a dar unos minuticos, por favor, Richie, 1 o 2 minuticos solamente, para que nos des ese aviso parroquial que nos quieres comentar, por favor. Claro que sí, primero que todo agradecerles a los compañeros de Parra Rodríguez, de verdad ha sido muy interesante el tema, yo estoy sorprendido por la capacidad de síntesis, porque básicamente esto es lo que los abogados hacemos todos los días, pero lo aprendemos básicamente en un semestre o dos de la universidad. Entonces, les felicito y creo que hay un muy buen brochazo de la necesidad y la importancia que tienen todos estos procesos desde la formalidad y realmente es un buen negocio ser formal, no es para atemorizarse, sino precisamente para poder obtener beneficios de eso. Y hablando de beneficios, precisamente estoy acá para comentarles a nuestros emprendedores y empresas pyme
que este año la Cámara de la Diversidad viene ya adelantando una serie de procesos en apoyo a una serie de entidades, pero también a empresas con el respaldo de la cooperación internacional. Vamos a tener rueda de negocios en 6 ciudades y allí ustedes pueden participar activamente. Vamos a estar en Bogotá, vamos a estar en Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Ibagué y Santa Marta en los próximos días. Les estaremos haciendo llegar ese cronograma a través de Luis González y afiliaciones. Ustedes, por ser afiliados, tendrán una posibilidad de participar en esas ruedas de negocio gratuitamente, en las cuales vamos a conectarles con empresas grandes, empresas del tipo del Grupo Aval, Ecopetrol y otras que tienen de verdad una capacidad de compras muy importante dentro del esquema de compras de incluyentes. Adicional a eso, vamos a iniciar este año también un proceso de diplomado que va a tener un espacio para emprendedores de los departamentos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y Santander. Y allí vamos a tener también la posibilidad de generar procesos con la Universidad Distrital, un diplomado que es totalmente gratuito. Entonces, pasaba por acá a anunciarles eso en nombre de la Cámara, agradecerles toda su disposición. Y si ya les ha interesado estos dos temas, pues obviamente coméntenselo a Luis González para tenerlos en el radar. Ricardo, muchísimas gracias por esos anuncios tan importantes y bueno, nada, a todos ustedes muchísimas gracias por la asistencia. Nuevamente nuestro agradecimiento a Parra Rodríguez y Abogados por esta excelente intervención. A Ángela, a Daniela, a Juan, a Alejandro, muchísimas gracias desde la Cámara de la Diversidad. Estamos muy agradecidos por este espacio que decidieron abrirnos. Quiero comentarles a todos que este espacio fue liderado por Parra Rodríguez Abogados al 100%. Yo no tuve injerencia, ellos solitos tuvieron este compromiso, cosa que a mí me alegra muchísimo de que grandes firmas como Parra Rodríguez quieran también brindar todo su conocimiento a las empresas pymes que están afiliadas a la Cámara. Entonces, sin más, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Luego, Muchas gracias. gracias. Hasta luego.